El mito del carro al lado de Platón. En el mito del carro al lado de Platón aparece una triple división del alma representada por dos caballos y un auriga que tiran de ellos, y que no son otra cosa que las tres partes o facultades del alma. En primer lugar, el alma racional, representada por el auriga, el conductor del carro, se localiza en la cabeza, en el cerebro. Es la verdadera parte inmortal del alma. El alma racional se caracteriza por la razón y su virtud es la prudencia o la sabiduría. El alma racional, al ser superior, debe controlar a las otras dos. Segundo lugar, el alma irascible, que es el caballo blanco y dócil. Se localiza en el pecho, en el corazón, y de ella dependen las pasiones nobles, valor, ira, esperanza, ambición, celos, etc. Es mortal, pero ya más cerca de la razón. Puede ser su aliada si es capaz de reprimir sus deseos. Se caracteriza por el coraje y su virtud es la fortaleza. En tercer lugar, el alma concupiscible, el caballo negro e indócil. Se localiza en el vientre, en el abdomen, y de ella dependen los apetitos o deseos humanos. Las pasiones innobles, como el instinto de conservación y el sensual, que Platón considera inferiores. El alma concupiscible es mortal. Se caracteriza por la sinrazón, es la parte del alma más alejada a la cabeza, y la virtud que le corresponde es la templanza, el dominio de los apetitos. Siguiente pregunta. Comenta Sapere Aude. Sapere Aude es el lema de la Ilustración, movimiento que reivindica que el ser humano va camino de alcanzar la mayoría de edad. Los ilustrados afirman que que todo el saber heredado de la tradición debe ser sometido a la crítica de la razón, que establecerá qué creencias y qué valores se mantendrán y cuáles deben ser rechazadas. El lema suele traducirse por atrévete a saber, atrévete a usar tu propia razón. Esto es, piensa por ti mismo y trata de llegar a tus propias conclusiones. Con ello, se invitaba a la gente a no dar por válida una afirmación solo porque siempre se había creído que era así. De este modo, el ser humano trata de emanciparse de los falsos saberes. Siguiente pregunta. Posturas ante la existencia de Dios. Monoteísmo. Postura que defiende la existencia de un solo Dios, trascendente, creador del mundo y de todas las cosas. Además, Dios interviene en la historia de la humanidad. Revelaciones, profetas e incluso se hace personas en el cristianismo. Dios es el ser perfecto por definición, bondadoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, infinito. Politeísmo. Creencia en la existencia de varios dioses. Panteísmo. Sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios según el panteísmo. Es una manifestación de Dios que adopta forma humana, animal, vegetal, etc. Deísmo. Postura que postula la existencia de Dios se popularizó en el siglo XV, siglo de la Ilustración. Los deístas en general creen que la existencia de algún ser superior, pero que no interfiere
en la vida de los humanos y las leyes del universo. Dios es como un gran relojero que creó el universo con sus leyes y luego lo dejó funcionando. Agnosticismo, postura que considera inaccesible para el ser humano todo conocimiento sobre Dios. El agnosticismo declara que si Dios existe es imposible conocerlo, por lo que se mantiene en la duda. Ateísmo, postura de los que niegan la existencia de Dios. No de los que no creen en Dios, sino crees en algo, presupone su existencia. Siguiente pregunta. La concepción del ser humano en Freud. Para Freud, el psiquismo humano está formado por tres instancias o estructuras. Primera, el ello. Engloba las dos pulsiones primarias, irracionales y amorales de la naturaleza humana, no controladas por la conciencia, las sexuales y la autoconservación, y las agresivas o de destrucción, algunos rasgos hereditarios y los deseos reprimidos del sujeto. El ello está regido por el principio del placer. Segundo, el superyo es la estructura inconsciente compuesta por el conjunto de normas, prohibiciones y amenazas morales que el ser humano adquiere desde que nace. Es lo que se denomina la conciencia moral de la persona. El superyo se opone a los impulsos primitivos de ello cuando estos entran en conflicto con la moralidad. 3. El yo es la instancia que media entre el ello y la realidad exterior. Posee un papel regulador, trata de ajustar las pulsiones de ello a las exigencias del superyo. Busca satisfacer los impulsos y pulsaciones del ello, sin provocar conflicto con las creencias del individuo. Se rige por el principio de realidad. Para Freud, el ser humano no es principalmente un ser racional, sino un ser de pulsiones y de deseos de su inconsciente, tanto de su estructura como en su desarrollo.